Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Habéis visto la selección española? ¿O habéis escuchado el partido, algo del partido? Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la actividad formativa 3. Es muy dinámica la clase de hoy. Os sugiero que tengáis cerca boli o lápiz, o si manejáis bien el Word, porque vamos a tener mucha interactividad, aparte de que podáis participar. El tema 5 y 6, 7 y 8 también es el corazón puro de la didáctica. Vamos a meternos en didáctica pura, en cómo enseñar, ¿vale? Pero si os parece, antes vamos a abrir el corazón de la escritura justo por el centro. Justo por el centro nos encontramos el libro de los Salmos, y justo en el centro nos encontramos un salmo que meditamos el domingo en el culto, que es el Salmo 100, que dice el Señor en el versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracia. Acción. De eso hoy de lo que vamos a hablar, de muchas acciones. Las acciones son verbos que manifiestan nuestra conducta. Y en este caso, delante del Señor, estamos hablando de acciones de gracias, expresiones que verbalizan nuestra acción de gracia. Y nótese que al leer el Salmo vamos a leer 7 verbos en infinitivo, que son 7 formas de expresar gratitud al Señor, entre otras. Dice el versículo 1 hasta el 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servidle a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Que el Señor bendiga la palabra en vuestros corazones, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias por el hecho de poderte dar las gracias. Te damos las gracias, Señor, por habernos bendecido con toda bendición espiritual en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos estos cursos de formación, Señor, para capacitarnos al ministerio en el cual tú nos has llamado y encomendado a cada uno de nosotros, Señor, para extender tu glorioso reino, Señor, por el sistema educativo. Te damos las gracias por cada uno de los estudiantes que delante de ti, Señor, están esmerándose en formarse, y oramos y rogamos, Señor, que tú seas quien nos capacites, pues tú sabes que nosotros no podemos por nosotros mismos, y sin ti ningún ministerio pudiera desempeñarse si no es por el Espíritu, Señor. Nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues como decía en la introducción, vamos a comenzar con el tema 5 y 6. Primero vamos a hacer 2 actividades del 5, y a mitad de la sesión aproximadamente iremos al 6. Didáctica pura. Para comenzar, lo vamos a hacer viendo unas presentaciones gráficas que os voy a ir compartiendo, ¿vale? Vale. Vale, ya lo he encontrado. Vale.
Diego, no se oye nada. No se oye nada. No Perdón, se oye perdón. nada, ¿no? Vale. No se oye nada. Vale, disculparme. Vale. Vale, entonces que no le habré dado bien a las opciones de compartir. Vale, lo iniciamos de nuevo. Son 3 minutos, ¿vale? Lo iniciamos de nuevo y... Hasta ahora lo que hemos visto en didáctica es la didáctica ¿Ahora se oye? general, en el bloque 1. Principios Sí, ahora sí. educativos, Vale. conceptualizaciones generales, que son fundamentales para comprender lo que ahora viene, que es la didáctica propiamente dicha, la didáctica específica. Cómo enseñar las asignaturas en el aula de clase, en un aula. Cómo enseñar asignaturas en general y específicamente cómo enseñar nuestra querida asignatura de enseñanza evangélica. Bien, en este tema 5 vamos a comenzar por el principio. Como veis aquí en la ilustración, un arquitecto, cuando va a construir una casa, un puente, un museo, pues no empieza a poner piedras y ya está, empieza a poner materiales y ya está, y ya veremos cómo va construyendo, sino que realiza un plano, que es lo que veis aquí, un plano. Realiza un diseño en función del terreno, en función de lo que quiere planificar. Organiza y diseña un plano. Cuando nosotros vamos a ir de viaje, pues no nos montamos en un coche y allí nos vamos, sino que preparamos el viaje, organizamos dónde vamos a ir, preparamos las maletas, hacemos reservas de hoteles y según el sitio donde vayamos, pues ya veremos si vamos en una bicicleta, vamos en un coche o tenemos que ir en un barco o un avión, porque si me monto en un coche no vamos a llegar a las Islas Canarias, tendremos que coger otro medio de transporte. Quiero decir que los viajes se planifican. Este es el sentido de esta primera diapositiva. Los maestros comenzamos con un plan de clase, una previsión. Es lo que se denomina un propósito. Lo importante ahora no es la terminología, sino lo importante ahora es captar los conceptos. Un plan de clase es una previsión de lo que nosotros queremos realizar en nuestra clase, lo que queremos conseguir en nuestro aula de clase con nuestros alumnos. Bien, hay varios tipos de propósitos, varios tipos de objetivos. Algunos se llaman propósitos generales, otros se llaman propósitos específicos. Según los principios del aprendizaje, tienen que planificarse con una secuenciación lógica y una estructura que permita el orden didáctico y el debido aprendizaje significativo. Tenemos aquí dos muestras. Miren, aquí a la izquierda tenemos una muestra incorrecta. Si tú coges y das la lección 1 en una dirección, luego la lección 2 en otra dirección, la lección 3 en otra dirección. Es decir, sin basarte en lo que es el constructivismo o la secuenciación lógica de las lecciones, pues resulta que el estudiante va recibiendo lecciones y no las va interrelacionando unas con otras y es más difícil de asimilar. Por eso, las lecciones suelen tener una secuenciación lógica. Aquí tenemos, en esta referencia, tenemos la lección 1, luego tenemos, a ver si aparece aquí el... Vaya. He ido a dar ratón. La lección 2, la lección 3 y la lección 4. Con esto alcanzaríamos el propósito de un mes. Veis que tenemos aquí un cuadrito, mes 1, basado en 4 lecciones. Luego, cada mes, aquí a la derecha tendríamos segundo mes, tercer mes, y conseguiríamos el propósito de un trimestre. Y la misma explicación para un trimestre, segundo y tercero, o conseguiríamos el propósito de un año. Y la misma explicación con los propósitos de un año, de 2, 3 y 4, conseguiríamos los propósitos de la etapa de
secundaria, por ejemplo. La misma explicación valdría para infantil y para primaria. Vamos observando, pues, que hay metas generales, por ejemplo, las mensuales o las trimestrales, y hay lecciones o metas, propósitos específicos, como la de la lección 3 o la lección 4. Aquí tenemos un ejemplo de una meta general y de una meta específica. Meta general, por ejemplo, de un trimestre. El alumno conocerá que Jesús es hijo de Dios e hijo de hombre. Eso es una meta general. Ahora, ¿cuál sería una de las metas específicas? Una de las lecciones. El alumno conocerá que Jesús nació en Belén. Pues muy bien, con esta primera idea vamos a hacer la primera de las tareas, que va a ser diseñar una meta general y una meta específica. Una meta general. Lo voy a escribir en el chat, a ver si... Primero os lo escribo en el chat, vosotros intentáis escribirla y luego 2 o 3 hermanos la pueden compartir para deliberarla entre todos, ¿vale? Pero todos procurar hacerlo. Más chat. Ya tenemos la tarea 1 en el chat, de diseñar una meta general y una meta específica. Si alguien tiene duda de lo que estamos preguntando, pues mientras que lo vaya haciendo, lo preguntáis en directo, ¿vale? Buenas tardes. Hola, Ana Isabel, buenas tardes. Sí, yo es que he entrado un poquito más tarde porque he tenido problemas con el Zoom que se me estaba actualizando. Entonces no he entendido lo que has explicado. Bueno, Ya, es el principio del tema 5, Ana. sí, sí, Hemos visto la importancia de empezar las clases con un plan, ya que un currículo es como un itinerario, un camino que hay que recorrer. La idea es tener una previsión, una planificación de clase, ¿no? Para saber qué es lo que vamos a enseñar. Luego lo puedes repasar la primera parte, pero en esa línea va el principio del tema 5. Y hemos vale, vale. discriminado entre lo que son lecciones generales, por ejemplo, de un trimestre, a lecciones más concretas, que serían las lecciones de sesiones de un día, ¿vale? Entre lecciones de un día sumadas, por ejemplo, los viajes misioneros de Pablo sería una meta general, y ahora cada uno de los 3 viajes o cada una de las etapas en las que él iba atravesando por uno de los viajes serían lecciones específicas. ¿Me explico, Ana Isabel? Vale, de todas formas, ahora con los comentarios de los compañeros, igual vamos todos reconstruyendo. Vale, vamos a ir aportando, hermanos, a ver, 2 o 3 valientes que quieran compartirnos su meta general y específica. Yo puse meta general la creación y meta específica el día 1 de la creación. Vale, ¿os parece que está correcto lo que ha puesto el hermano? Y si os parece sí, ¿por qué sí o por qué no? Claro, está claro, la creación que Dios creó es una meta general, puede ser para un trimestre, ¿vale? Y ahora, el primer día de la creación, Génesis 1.1, o el primer día, es una lección específica. Está muy bien, es un muy buen ejemplo, ¿vale? Otra aportación, por favor.
Pues, Diego, yo he puesto que como meta general podría ser la deidad de Jesús, estudiar la deidad de Jesús en el Evangelio de Juan, y una meta específica pues puede ser estudiar pues cada uno de los milagros que él obró. En este caso he puesto la multiplicación de los panes y los peces de Juan 6, del 1 al 15. Amén. Amén. Es muy característico que un trimestre lo dediquemos a estudiar de la humanidad y de la deidad de Jesús, y evidentemente los yo soy de Juan, pues yo soy el pan de vida, y previo a la multiplicación de los panes es una lección muy bonita. Pero lo importante ahora es que tengamos claro lo que es general y las secuenciaciones específicas. Está muy bien, Marta. Una última aportación, por favor. La idea es hacer cosas, no se trata de hacerlo bien o mal. Ya digo que esto es hacer cosas y practicar haciendo, ¿vale? Pues yo puse simplemente que Dios instruye a su pueblo mediante su palabra, y un ejemplo específico, una meta específica sería hacerlo a través del ejemplo de cómo Josué fue instruido a través de la palabra, a pesar de que Moisés ya no estaba entre el pueblo. Vale. Ve, este ejemplo de Jonathan es bueno, pero me vale para que lo que sea genérico no sea tan genérico. Es decir, lo que ha puesto Jonathan, con permiso, es casi una meta de toda la enseñanza evangélica, en todas las etapas, ¿no? Dios instruye a su pueblo a través de su palabra, pero está bien. Y luego es casi una meta o una finalidad de la enseñanza evangélica para una etapa. Y luego sería lecciones específicas de Dios instruye a través de Josué. Generalmente lo general, aunque sea general, también se suele concretar. Puede ser general, pero tiene un marco amplio, pero un marco. No sea tan genérico que esté excesivamente abierto, porque entonces se pueden relativizar los contenidos. Puedes incorporar, Dios instruye a su pueblo, pues todo lo que esté en la escritura, desde un punto de vista o de otro, lo puedes incorporar. ¿Me explico, Jonathan? La idea, pero está muy bien. Gracias por compartir. Muy bien. Vamos a ver, os voy a mostrar que dentro de los propósitos, lo voy a hacer, no guardar los micrófonos porque os voy a compartir una presentación gráfica, pero al mismo tiempo que está compartida, os voy a pedir una interacción en directo, de viva voz, ¿vale? Un momentito. Vale. Tendríamos aquí, dentro de los propósitos que estamos comentando, metas, ya digo que lo importante es captar la idea, el concepto, no la conceptualización, la terminología, porque va variando, con los años varía. Se han llamado objetivos, se han llamado capacidades, se han llamado referentes, estándares, ahora se llaman saberes básicos. Lo importante es tener claro que hay al menos, y en esto siempre se coincide, 3 perfiles de contenidos. Están los contenidos conceptuales, que decimos que van dirigidos a la mente. Son ideas, datos, conceptos, hechos, son mapas conceptuales que van dirigidos a la mente. Por ejemplo, ¿en qué monte entregó el Señor los mandamientos a su siervo Moisés? Es un dato. Monte Sinaí. Es un contenido conceptual, ¿vale? Están los contenidos luego procedimentales, que son aquellas habilidades, destrezas, tanto físicas como mentales. Me explico, hay una habilidad procedimental, por ejemplo, aprender a tocar el piano es una destreza física, pero aprender a buscar los libros de la Biblia es una destreza cognitiva, pero una destreza, ¿vale? Buscar. Es contenido de procedimientos, de habilidades. Y luego están los que para nosotros son fundamentales, que son los contenidos actitudinales o de valores. Son actitudes para la vida, donde el Señor nos manifiesta cómo Él es y cómo Él nos ha creado a su imagen y semejanza en un plano ético. Dios es amor y nosotros reflejamos
el amor a Dios y el amor al prójimo como nosotros mismos, la bondad, la paz, la benevolencia, en todas estas actitudes y valores que caracterizan la vida de un cristiano o de una persona en general, son contenidos actitudinales. Y ahora os voy a hacer una pregunta, por eso os decía que no lo voy a quitar hasta que me vayáis respondiendo de esta actividad. Dice, describir a voz alzada el tipo de contenido, si es cognitivo, si es procedimental o es actitudinal. El primero, ama a tu prójimo. ¿Qué tipo de contenido sería? ¿Sería actitudinal? Actitudinal. Y procedimental. Actitudinal. Actitudinal. ¿Alguien iba diciendo procedimental? Vale, todos tenéis claro que es actitudinal. No es el amor, es una actitud. Tanto se tiene predisposición como que realmente se ejecuta, se ama al prójimo. Es claramente actitudinal, ¿vale? 2. Nombre del río donde fue bautizado Jesús. Conceptual. Conceptual, sí. Vale, cognitivo, conceptual, muy bien. El río Jordán. 3. Paradas de un portero de fútbol. Procedimental. Son habilidades, ¿vale? Paradas. Ahora uno que lía un poquito. Dice, el significado de la palabra arrepentimiento. Conceptual. Procedimental. Bueno, sí. Yo diría conceptual. Significado. Yo diría conceptual también. Vale. Conceptual. Está puesto un poco, o sea, está puesto totalmente a conciencia en el sentido de que hay contenidos que son muy claramente actitudinales, otros que son muy claramente cognitivos, ¿vale? Pero esto no siempre es tan claro y tampoco importa mucho de momento. Me explico. Si viéramos aquí en este ejemplo, en este ejemplo que está aquí abajo de la pantalla, donde dice, ama a tu prójimo, ¿vale? Ama a tu prójimo. Pues hemos dicho que es claramente actitudinal, pero si lo ponemos aquí, al bajar, lo ponemos en el dibujito de la derecha, vemos que aunque es claramente actitudinal, tiene también algo de cognitivo, tiene algo de motriz y tiene algo de, claro, de actitudes sociales, se llama. ¿Qué queremos decir? Que no todo el aprendizaje en nuestro corazón y en nuestra mente es tan tabulado, tan categorizado, sino que las personas aprendemos de una forma integral. Y que como el Señor dice en Tesalonicenses, y todo vuestro ser sea santificado, cuerpo, alma y espíritu. Todo el ser es santificado. A esto se le llama difusión de aprendizaje. Nosotros enfocamos un contenido actitudinal, pero el alumno también aprende conceptos, también aprende ideas, también aprende destrezas, porque la difusión del aprendizaje implica que por cada contenido que nosotros planteamos, el estudiante aprende mucho más. Con el tema del arrepentimiento ocurre lo mismo. Preferentemente es la palabra arrepentirse, preferentemente es conceptual. Es un concepto, el significado de la palabra. Ahora, el significado, pero claro, lo importante de una persona no es que conozca el significado de arrepentirse, lo importante es que se arrepiente. Oye, ¿tú le has hecho daño a fulanito? Sí. ¿Tú sabes lo que significa arrepentirse? Sí, explícamelo. Y te lo explica. Ahora, ¿se arrepiente? Pues se arrepiente o no se arrepiente. Es diferente. Saber el concepto a que luego lo caracterice en su vida. Son dos procesos diferentes. Por eso decimos que no siempre los contenidos se pueden categorizar en una misma línea. Pero estamos aprendiendo y estamos intentando alinearlo porque en función de dónde se encuentren, así vamos a plantear nuestro itinerario de clase. No es lo mismo tener que ir a una localidad vecina que podemos ir en coche que tenernos que desplazar a Estados Unidos, que obligatoriamente tenemos que ir en un barco o en un avión. Entonces, claro, depende de dónde vayamos a ir en nuestro plan de clase, tendremos que utilizar un método o un recurso diferente. Por eso es importante tener claro qué tipo de meta estamos planteando. Y también tener claro que no todas están tan claras, que hay algunas que tienen su oscilación. Vale, vamos a hacer entonces una segunda actividad, os la voy a poner en el chat, está aquí abajo.
Vamos a diseñar cada uno una meta. Vale la de antes, vale la que habéis puesto antes, pero si queréis diseñar otra, la diseñáis. Lo que hay que hacer en esta segunda actividad es distinguir qué tipo de contenido es. Si es conceptual, procedimental o actitudinal. Escribí en el chat, pero ya la podéis hacer. Ya está en el chat. Diseñar una meta puede ser la de antes, la que había escrito antes puede valer. Lo que hay que hacer en este caso es distinguir qué tipo de contenido es. ¿Vale? Tenéis entonces 2 o 3 aportaciones, si es posible, de diferentes personas las que hablaron antes, con la idea de que todos podamos ir aportando. Ya digo que no importa de que esté bien o mal, ¿eh? La cuestión es practicar. Estamos aprendiendo, estamos practicando. El camino se hace andando. ¿Vale, hermanos? Venga. Lidia, ¿tú ibas a hablar? No. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Di, Lidia, di. Vale. Yo he puesto la meta específica de antes, que sería conocer los momentos previos a la sacrificación de Jesús y su resurrección. He puesto conceptual. ¿Os parece que los hechos acaecidos previo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección es conceptual? Puramente conceptual, que está claro que todos esos temas son muy sensibles, tocan la fibra de nuestra alma y por difusión del aprendizaje también aprendemos actitudes y valores, pero esos datos, esos hechos son conceptuales. Lidia, ¿vale? Estamos de acuerdo contigo. Vale, ¿otra aportación? Sí, yo puse la meta específica de antes, la sanación de un leproso, y he puesto conceptual. La sanación de un leproso. ¿Y qué es lo que pasa con la sanación? La sanación de un leproso es, bueno, fue un hecho que ocurrió, ¿no? Entonces, aunque después eso pueda tocar el resto de... nos viene muy bien tu ejemplo para que veas que la idea tú sabes qué es lo que quieres enseñar, ¿vale? Lo sabes tú y es importante que lo sepas tú porque tú eres la que vas a enseñar. Pero observa que ya en la propia descripción como que te falta algo de la sanación de un leproso. Si es que van a aprender una historia de cuando Jesús sanó a un leproso, o si va a ser un leproso que va a ir a Jesús con la mano seca a pedirle un leproso, a que lo sane. Son 2 situaciones diferentes. En una actúa Jesús, en otra es la persona o la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿no? Es una sanidad. Por eso hay que redactarlo un poquito más. Tú lo tienes claro, pero en la redacción... Me refería a lo que era la historia de la sanación del leproso. Vale. Sí. Muy bien. Vale, es que eso va a venir en la siguiente presentación. Vamos a ver precisamente la descripción. No lo tienes por qué saber ahora. Cómo se describe una meta con propiedad didáctica. Ahora estamos tirando ideas y está muy bien, ¿vale? Es conceptual la idea. Muy bien. Otras 2 aportaciones, por favor. Yo puse conocer la vida de Jesús, conceptual. ¿Sí? Puramente conceptual, ¿vale? Pero es lo mismo de antes. Conocer a Jesús es aprender de él.
Y aprender de él es aprender de mí, que soy manso y humilde. Es aprender de yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la pura vida. Entonces, claro, es conceptual, sí, pero por difusión de aprendizaje se aprende integralmente. Pero en nuestra redacción de hoy nos viene bien. Un último Yo ejemplo. puse otra. Sí, dime, Mira, Sara. Jesús nos enseña la ley conceptual y respetar a tus padres o maestros cuando te dicen lo que tienes que hacer frente a esa ley sería actitudinal. Amén, amén. Mira, estaba esperando a ver si alguien planteaba de otra línea que no fuera solamente cognitiva. Muy bien. La ley, la enseñanza de la ley es puramente, claro, y el respeto a la naturaleza, en este caso a los padres, a las autoridades, es completamente actitudinal. Es una actitud ¿cuál es? Respetar. Respetar a la familia, ¿vale? A los padres, la obediencia a los padres. Muy bien, Sara, estupendo. Muy bien, pues vamos a ver un poquito más de las metas para que veamos lo que hemos estado apuntando de que cómo se redactan una meta para ver el engranaje que tiene. El engranaje. Voy a compartir. Aquí tenemos, hasta ahora hemos elaborado una meta tal cual, ¿vale? Ahora le vamos a dar una vuelta más. Vamos a captar de qué está compuesta una meta. También se puede llamar objetivo, finalidad, propósito. Se pueden llamar referentes educativos, pueden tener muchos nombres. Si coges un libro en España, no usa la misma terminología que un libro en Chile. Si coges un libro oriental y es traducido, probablemente según quien lo traduzca, le va a dar una terminología u otra. Aquí lo que importa hoy para vosotros es que captemos la idea, la conceptualización en sí misma. Me explico. Una meta o un objetivo o una finalidad, aquello que queremos que el estudiante aprenda en nuestra clase, está compuesta por un objetivo, lo tengo aquí en un colorcito, ocre, y un contenido o un tema. Un objetivo es un resultado primario de aprendizaje. Un contenido es el tema de la lección. Me explico, observar estos ejemplos. Uno que dice, el alumno conoce las bienaventuranzas. Veis que el objetivo es conoce y el tema o contenido es las bienaventuranzas, que están en verde. El alumno se compadece ante niños con necesidades educativas especiales. El objetivo es compadecer, el tema niños con necesidades educativas especiales. El alumno practica los acordes de la guitarra. Este es procedimental, un objetivo y un tema. Observar aquí arriba que hemos puesto otra forma de redactar. Hay varias formas de redactar. De hecho, según la ley educativa, se redacta de una forma o de otra. Pero no está cerrada tampoco. Hay sugerencias, hay recomendaciones, pero no está cerrada. El procedimiento más habitual de redactar es este. Conocerá las bienaventuranzas. Es decir, se redacta el verbo en infinitivo, se omite el término el alumno, porque lógicamente todas las metas, objetivos, van dirigidas a los alumnos, y se conocerá las bienaventuranzas. Ya te digo que igual vais leyendo y encontráis otra forma de redactar. Lo importante ahora es que captemos la idea. Cada meta tiene un objetivo y un tema. Bien. Dentro del área cognitiva hay varios niveles de aprendizaje. Hay nivel de conocimiento, hay nivel de comprensión, de aplicación. De esto, de los niveles, es algo que también os voy a compartir ahora. Vamos a ver. Aquí vemos a una persona subiendo una escalera. Bien.
intuitivamente no es lo mismo que una persona esté andando en un terreno llano, que esté subiendo una escalera, que ya es más difícil, o que esté escalando una montaña, lo cual es mucho más difícil. ¿Está haciendo una actividad procedimental? Sí, pero una es más fácil y otra es más difícil. Bien, pues en el área cognitiva, hay distintos niveles de dificultad. Veis aquí una pirámide, aquí a la derecha, que va de lo más sencillo, que es el conocer, a lo más complicado, que es comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Vamos viendo que todas son niveles cognitivos, pero son niveles de dificultad que van de lo más sencillo a lo más complejo. De hecho, a las primeras se le llaman capacidades cognitivas y a las altas se le llaman altas capacidades o metacognitivas, porque son superiores, como es planificar de un arquitecto, o como es lo que estamos haciendo ahora, que es planificar metas de aprendizaje. Todo eso es del nivel de síntesis, es del 5º nivel, planificar, y es un nivel de alta dificultad. Por eso primero tenemos que pasar por conocer, por comprender, para llegar a sintetizar. Hay que ir despacito. Os voy a hacer una pregunta de viva voz. A ver qué tarea os parece más sencilla y cuál más difícil. El alumno conoce de memoria Juan 14:6, o el alumno analiza cada palabra del versículo de Juan 14:6. ¿Cuál es más sencillo? La más fácil sería la de memorizar, ¿no? La de memorizar, la más difícil. Primero. El análisis es más difícil, claro. Hemos visto dos cosas. Una, que una meta incorpora dos distribuciones. Una, un verbo en el que denota una acción, y otra, un tema que explica la idea o el concepto, el contenido que vamos a aprender. Y además hemos visto los niveles de aprendizaje del área cognitiva, del área conceptual. Es decir, que son dos cosas que hemos visto a la vez y son un poco difíciles de integrar. Entonces vamos a hacer dos actividades, una primero y una segunda. Primero para la meta que habíais redactado antes, o una nueva, porque a lo mejor al ir pasando por el tema os dais cuenta que la primera era como un borrador, podemos elaborar otra o darle una vuelta, en la cual tenga identificado el objetivo por un lado, lo que estaba en color ocre, y el tema por otro. Primero, una meta donde se vea claramente el verbo, el objetivo y el tema. Y si es posible, a esa misma meta, discriminar. Bueno, vamos a hacer eso, vamos a ir por partes. Si no, nos vamos a liar. Os voy a poner la tarea y la hacemos. Tarea. Diseñar una meta distinguiendo el objetivo, resultado primario, y el tema. Ya la tenéis de antes, pues ahora tenéis que distinguir cuál sería. Ya está puesto en el chat, ¿vale? Si es posible, lo señaláis en colores diferentes, por lo menos para vosotros tenerlo claro. Lo dais un sombreado alrededor o como consideréis oportuno. No sé, no puedo escribir. No sé si me explico con la tarea. Si alguien tiene dudas, mientras que la va haciendo, me puede preguntar, ¿vale?
¿Vale? Ya os vais dando cuenta que no solamente en la redacción vamos poniendo un enfoque, si es conceptual o es actitudinal, sino que ahora en la redacción le estamos dando una vuelta más. Tenemos que explicar el verbo que indica el nivel de aprendizaje del estudiante y el tema en cuestión. Vale, vamos a compartir 2 o 3 aportaciones vuestras, ¿vale? Yo he puesto, digo, conocer los milagros de Jesús y he recalcado conocer como el objetivo y los milagros y señales de Jesús como el tema. Eso es, Lidia. Conocer o conocerá en infinitivo los milagros de Jesús. Ya estás describiendo la meta, identificando que es cognitiva, con conocer, y el tema que va a estudiar, que también te indica si es más general o más concreta. Los milagros de Jesús, obviamente es general, porque son muchos milagros y puede darte para una unidad didáctica completa. Muy bien, Lidia, muy bien. ¿Otra aportación? A ver, Yo he puesto... Un momentito, Jonathan González. Sí. Yo he puesto aprender a ser bondadosos como Dios. He puesto aprender como resultado primario y contenido ser bondadosos como Dios. Vale, muy bien. A mí me viene muy bien cuando planteáis las cosas porque estamos aprendiendo, Jonathan. Mira, visteis que hemos estado comentando que dice el alumno conocerá, entonces se suele omitir lo del alumno. ¿Por qué se suele omitir? Porque indudablemente todas las metas son dirigidas a estudiantes, alumnos. Entonces sería redundante poner lo del alumno. Lo hemos puesto hoy solamente para que lo veáis. ¿Me explico? ¿Por qué lo digo? Porque tampoco se dice lo de aprender, Jonathan. ¿Por qué no se dice lo de aprender? Porque todas las metas, sean las que sean, son para que el alumno las aprenda. Nosotros lo que tenemos que identificar es qué objetivo va a aprender el alumno. ¿Me explico, Jonathan? Que va a aprender, va implícito al propio concepto de meta. Que lo va a aprender el alumno, también está implícito. Lo que tenemos que hacer a la hora de redactar la meta es describir en una narrativa el objetivo, si es cognitivo o es actitudinal. Lo tuyo es claramente actitudinal, porque está aprendiendo de la bondad del Señor, ¿vale? Y eso ya veremos cómo se redacta, pero está bien, estamos aprendiendo y estamos interactuando, ¿vale, Jonathan? Estaría mejor redactado si dice conocerá cómo ser bondadosos como Dios. Apárcala para dentro de un ratito que te voy a hablar de ello. Vale. Te voy a dar una pista. Mira, estás poniendo el objetivo conocer y entre el objetivo conocer tiene que haber coherencia con el tema. Es decir, si el objetivo es cognitivo, el tema tiene que ser cognitivo. Ocurre con tu tema que es claramente actitudinal. Entonces hay que poner verbos que sean actitudinales. Lo que tienes es que todavía no te he mostrado cuáles son ninguno de esos verbos. Por ejemplo, tomará conciencia, caracterizará, valorará, apreciará. Las enseñanzas de la bondad de Jesús son términos actitudinales. Los que te he mostrado de momento en la primera presentación gráfica son los cognitivos. Por eso está habiendo cierta mezcla ahí, pero por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Me explico, Jonathan? Perfecto. Vale, tranquilo. Dentro de poco lo iremos desgranando. ¿Alguien más iba a aportar al mismo tiempo de Jonathan? Sí, era yo. Dime, Francisco. Yo puse la meta, la redacté así. Bueno, porque quería retomar la que estaba antes de ejemplo. Saber lo que significa arrepentirse a partir de situaciones narradas en la Biblia. Entonces, el objetivo sería saber y el contenido sería el arrepentimiento a partir de situaciones narradas en la Biblia. Como por ejemplo se me ocurre
la escena de Saúl hablando con David en la distancia cuando Saúl se arrepintió de perseguir a David, todo esto. Vale. Yo no sé si Saúl se llegó a arrepentir o fue un remordimiento de conciencia de dejarlo de perseguir, pero bueno, no vamos a entrar en la actitud de Saúl. Lo que sí tengo claro es que está bien cómo ha discriminado a las dos partes, Francisco. Por un lado el verbo y por el otro lado el tema. Por un lado un objetivo, por otro lado el contenido, ¿vale? Pero el verbo, te ocurre lo mismo de Jonathan. Has puesto saber. Saber, ya iréis viendo cuando vayáis viendo los cuadros que en ningún sitio aparece saber, porque todo lo que se enseña es para que el alumno lo aprenda, es para que adquiera sabiduría, salvo que la sabiduría sea el tema de estudio. En el verbo no hace falta redactar que el alumno lo va a saber, porque es algo que el alumno lo va a aprender. Lo que hay que discriminar es eso, si es el conocer o comprender o analizará. No es lo mismo conocer la idea de arrepentimiento que, por ejemplo, cuando un pastor hace un análisis pormenorizado de, como tú has puesto, analizará la palabra arrepentimiento. Porque ya no solamente está diciendo, en el original arrepentimiento significa tal cosa. Y los ejemplos de arrepentimiento son este y aquel, ¿vale? Y cita varios ejemplos de arrepentimiento que tenemos en la Escritura, que es dar una vuelta completa a la conducta de tu vida, ¿vale? Como por ejemplo el hijo pródigo, ejemplo, donde se muestra el arrepentimiento de una forma evidente, en un cambio de conducta, ¿vale? O el llamamiento del Señor, os arrepentíos o todos pereceréis. Igualmente, todas las personas tenemos que arrepentir. Vale. ¿Me explico, Francisco? Sí, vale. Claro. ¿Alguien más tiene alguna otra aportación? Porque ya aquí le estamos desgranando y puede haber dudas, o pasamos a la siguiente actividad. Con lo que hemos visto. Yo he puesto que como tema principal el pueblo de Israel sale de Egipto y como un posible objetivo general es conocer la secuenciación de la salida del pueblo de Israel hasta que llega al desierto. Eso es. Esa es la idea. Tienes una idea que el alumno aprende la salida del Éxodo, después de la Pascua, entonces la enfoca. Y ahora tienes que plantear en qué nivel de aprendizaje el alumno va a aprender. Si son alumnos de primaria, pues primero conocer. Ya veremos que esto de los verbos tiene más importancia de la que de momento hemos comentado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo conocer los datos históricos de la salida de Israel de Egipto, pues la muerte de los primogénitos, la Pascua, la salida hasta el Mar Rojo, la persecución de los egipcios, que por ejemplo comprender que el pueblo estaba aprendiendo a confiar en Dios o que Dios los estaba probando en el desierto para que aprendieran a confiar en Él. Ya es un nivel, es cognitivo, es el mismo tema, pero ya es un nivel de dificultad mayor. Un primer nivel de dificultad es conocer, pero un nivel de dificultad secundario es comprender. Para eso nos sacaste de Egipto, no había sepulcro en Egipto para que muramos allí. El pueblo tenía que aprender a confiar en Dios y no tener temor ante las circunstancias que rodean nuestra vida, las aflicciones que rodean nuestra vida, que ya sería una meta para secundaria. Una sería para primaria y la misma meta serviría para secundaria si le varías el verbo. Una, conocer para primaria, comprender sería para secundaria. Me estoy explicando para todos la importancia que tiene el verbo. El verbo indica el nivel de dificultad. Y según el nivel de dificultad en la que vamos a implementar el tema, irá dirigido a estudiantes de infantil o irá dirigido a estudiantes de primaria o secundaria o de bachillerato. También es verdad que hay temas más sencillos y temas más complejos, indudablemente. Hay temas que de por sí son propios para infantil y para primaria y temas que de por sí son propios para secundaria. Pero generalmente el nivel de dificultad del tema lo indica el nivel del verbo, que de eso va la actividad que os voy a plantear ahora, ¿vale? Os la voy a escribir en el chat y la vamos hablando. Sobre la meta que hemos planteado ahora, una meta cognitiva, hay que especificar el nivel de aprendizaje, pero os lo voy a poner en el chat y os voy a poner el cuadro, porque el cuadro lo habéis visto así por encima y no lo recordáis. Un momentito, voy a escribir en el chat la tarea.
La tarea es, sobre la meta que había escrito, o otra que describáis, tenéis que especificar qué nivel de aprendizaje tiene. Una meta cognitiva, hay que especificar el nivel de aprendizaje. Me explico, voy a compartir pantalla. Compartir. Vale, cuando aquí veíamos el nivel de conocer, de comprender, de aplicar, de análisis, de síntesis y de evaluación. Son distintos niveles. Entonces tenéis que identificarme en qué nivel de dificultad está la meta que vosotros habéis puesto, ¿vale? Diego, Dime, yo tenía una duda sobre mi ejemplo, me gustaría saber si está bien. dime. Yo he puesto el ejemplo de la explicación del fruto del espíritu y en esta última actividad he puesto como meta conocer y valorar las cualidades del fruto del espíritu y como temas, pues el tema uno sería amor, el siguiente sería el gozo, el siguiente la paz, etc. Vale. ¿Sería correcto? No. Vale. Pero está bien que lo hayas planteado. Me alegro, Sí. porque así subraya un poco. Verá, una cosa es difusión de aprendizaje y otra cosa es elaboración de metas propiamente dichas. A la hora de elaborar, lo cognitivo se elabora con verbos cognitivos y lo actitudinal se elaborará con algo que todavía no hemos visto, que será el tema 7-8 con términos actitudinales, para que te vaya sonando. Lo de valorará, apreciará, tomará conciencia, son niveles que todavía no hemos puesto. Hoy nos estamos centrando en contenidos cognitivos por ir paso a paso, porque es más fácil para el aprendizaje. Pero claro, los otros son más importantes y te brota solo del corazón, hermana, te brota solo las manifestaciones del fruto del espíritu. Amor, gozo, paz. ¿Se pueden conocer? Sí, se pueden conocer. ¿Se pueden plantear como puramente conocer? Se puede, pero no es lo habitual, ¿vale? Lo suyo ya es redactarla en términos actitudinales. En términos de aplicación. No tiene por qué. No tiene. Todo en la vida se puede conocer y todo en la vida se debe de aplicar. Entonces, ahí que tendría que cambiar o que estaría mal en sí el uso del verbo. No tendría que usar el verbo conocer. Tendría que cambiar el verbo. Tendría que cambiar el verbo a unos verbos que todavía no hemos visto. Vale. Que serían actitudinales, ¿vale? Igual que hemos visto una pirámide de verbos cognitivos, nos falta de ver otra tabla con verbos actitudinales. Cuando la tengáis delante, veréis que podemos cotejar de una o de otra, ¿vale? Y el valorar también, entiendo que también sobra, ¿no? O sea, no está correcto tampoco. Valorar es Valorar, sí. Valorar las manifestaciones del fruto es un verbo actitudinal. Lo que pasa es que hoy no te lo he enseñado. Valorar, apreciar, tomar conciencia, caracterizar, ordenar, todo eso tiene que ver con actitudes y valores, ¿vale? Que será el tema, si el Señor lo permite, de la próxima semana. Pero hoy queremos ir paso a paso con los cognitivos. Pero el ejemplo en sí, ¿el planteamiento está correcto o tampoco es correcto? Sí. El planteamiento está correcto. Primero, el tema es preciosísimo, es para nosotros fundamental, los frutos del Espíritu Santo, y luego el que tenga un verbo, tenga otro, va a ser cuestión de un tecnicismo didáctico. Solamente va a quedar aquí entre nosotros. Nosotros hoy cerramos la sesión y ya está. Vosotros en el plan de clase ya sabréis cómo ordenar las actividades. Lo que ahora vamos a ver, que la meta nos va a servir para una cosa más importante, porque el que tiene una meta no tiene nada. Si tú planeas un viaje y al final te quedas en casa, no va a ningún lado. Es decir, que la meta sirve para indicarnos dónde queremos ir. Pero para que el alumno aprenda, ¿qué es lo que hace falta antes de que enseñe la presentación gráfica? Estoy preguntando.
Pues yo no lo sé. Tenemos una meta. Y una meta es como una idea de un viaje. Pero bueno, si al final no salgo de viaje, no voy a ningún lado. Una meta de clase, nada más que nos sirve para indicarnos qué queremos hacer en la clase. Pero si no voy a la clase, no hago nada. Y ahora, si voy a la clase con la meta y la tengo guardada en el maletín, ¿de qué me sirve la meta? Yo tengo que poner en práctica algo. ¿Qué es lo que tengo que poner en práctica? Estoy preguntando en voz alta. Maestros de magisterio, ¿qué es lo que se hace en las clases? Todos los procedimientos para llegar a esa meta, ¿no? Amén. ¿Cómo aplicarla? Amén. Se desarrolla. Eso es, todos los procedimientos, todas las tareas, todos los proyectos, todas las actividades de aprendizaje para que se alcance esa meta, ¿vale? Entonces la meta nos va a ser de referencia para planificar las actividades de aprendizaje. Yo antes de ir a la clase, yo no voy con la meta solo. Tengo la meta, pero ahora tengo que hacer actividades de aprendizaje. Tengo que planificar actividades, tengo que buscar el método de cómo el alumno va a adquirir esa meta y tengo que preparar los recursos que implementaremos en la clase para que el alumno, realizando esas actividades, alcance esa meta que nosotros habíamos previsto. De eso es lo que voy a explicar ahora, en la siguiente presentación gráfica. Vamos a ver, Olaya y Ancho, ¿tenéis la mano levantada porque tenéis alguna duda? Olaya, dime. Sí, primero es que no me quedó claro cómo especificar el nivel de aprendizaje. O sea, Sí. si el nivel más bajo, ¿cómo lo especifico? ¿Es para un nivel bajo, para el ciclo primero, Conocer. uno de primaria o cómo? El nivel, en la pirámide, Olaya, ¿vale? En la pirámide va de lo más bajo, está Sí, en la sí. base, conocer. Conforme vamos subiendo en la pirámide, es como escalones de dificultad, ¿vale? Entonces, si es para primaria, es generalmente la parte de la base, conocer, comprender, ¿vale? Si es para secundaria, ya empezaríamos ya en la tabla media, ¿vale? Analizar, sintetizar, ¿vale? Vale, y luego una cuestión, Sí. porque por ejemplo, yo puse un ejemplo de conocerá lo que hace Jesús o lo que le pasa cada día de la Semana Santa o de la Pascua. Sí. Por ejemplo, eso es bueno, sí, para primaria sirve, sí. Es que estaba pensando en si era el primer ciclo, el segundo ciclo, que no es lo mismo, porque a lo mejor uno pequeñito, uno de 6 años, conocer lo que pasa Mira, en todos los Olaya, días. nosotros lo que es la Navidad, lo que es la muerte y resurrección de Jesús y lo que es Pentecostés, habitualmente lo vemos todos los cursos. Y además lo vemos en todos los años. Es decir, pueden tener 3 años y hablamos de Navidad. Puede tener 12 años, hablamos de Navidad. Puede tener 18 años y hablamos de Navidad. Y puede ser en el curso en adulto y hablamos de Navidad. Es decir, que hay temas que no tienen edad. Hay temas que son para todas las edades. Para todas las Sí, edades. claro, yo estaba pensando en que si el día 1 de la Pascua, bueno, pues la entrada a Jerusalén, pero el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, que a lo mejor para muy pequeñitos saber lo que hizo el martes, el miércoles. Sí. Mira, viene bien ese ejemplo para lo que vamos a ver ahora. El tema es que ese mismo tema lo vemos, por ejemplo, en alumnos de 6 años y en alumnos de 16, para que vea la diferencia. Lo que tiene que el alumno de 6 años estaremos trabajando con actividades manuales, con unas explicaciones más sencillas, y en alumnos de secundaria, pues ya estaremos hablando de quién es este Rey de Gloria, quién es este, pregunta la gente, ya empezaremos a compartir una serie de doctrinas más profundas del sentido espiritual por el cual nuestro Salvador fue a Jerusalén a dar su vida por todos nosotros, pero eso también lo implementamos a los alumnos de 6 años. Lo que pasa es que los recursos, pues son, ya te digo, actividades manuales, y a lo mejor los de 16 años hará otro tipo de actividades después de la explicación, ¿vale? Pero el tema, en este caso, es el mismo. Lo que va a variar es el objetivo. A uno le pondrás conocer y a los otros le pondrás comprender o analizará, pero el tema no va a variar, ¿vale? Vale, Anso, dime antes de pasar a la siguiente. Yo creo que ya me contestaron los compañeros en el chat. No tenía claro cuál era la cuarta tarea porque me quedé reformulando mi meta, pero era especificar el nivel de aprendizaje, ¿no? De la meta. Correcto. Si era conocimiento, comprender,
analizar, sintetizar o evaluar, ¿vale? O sea, si es en mi caso que puse conocer la creación, o sea, cómo se desarrolló la creación, nivel 1, básico de conocimiento. Sería correcto. eso. Nivel Vale, básico gracias. de conocimiento. Sí, Gracias. correcto. Es importante por la razón que os voy a explicar justo ahora, ¿vale? En el tema 6, ya digo, el tema 5 es cómo elaborar meta, el tema 6 es para qué nos sirve esa meta, cómo vamos a elaborar actividades de aprendizaje. Vale, os comparto la siguiente presentación gráfica y la vemos. Bien. Hasta el momento lo que tenemos es una meta. Con una meta, pues no vamos a ningún lado. Decíamos al principio que una meta es el planning que necesitan los arquitectos. Una meta es una intención de dónde queremos viajar. Pero ahora llega el momento de implementar la clase. Entonces nos hace falta algo más que la meta. Tenemos la meta, aquí tenemos la meta, nos hace falta para que la estudiante aprenda la meta, nos hace falta una actividad de aprendizaje, lo que se llaman verbos. Los estudiantes y las personas aprendemos estudiando, y estudiar implica verbos de actividades: dibujar, describir, analizar, ponderar, evaluar, planificar. Todo eso son verbos. Bien, ¿qué tipo de verbos, qué tipo de actividades tengo yo que planificar para que mi meta, el alumno la aprenda? Es el tema 6. Principios de aprendizaje. Los principios de aprendizaje nos orientan, nos asesoran en el tipo de verbos que, según el nivel de aprendizaje en el que nos encontremos, tenemos que diseñar ese tipo de actividades de aprendizaje. Repaso. Vamos al tema 6. El tema 6 se llama Principios de aprendizaje. ¿Qué sentido tienen los principios de aprendizaje? El sentido que tienen los principios de aprendizaje es ayudarnos a que la meta que hemos fijado nos orientan desde el punto de vista didáctico sobre qué tipo de verbos... Mamá, estoy en una clase, ¿vale? Estoy en una clase online. Para que el alumno adquiera, aprenda la meta que nosotros habíamos previsto. Así diríamos que estas actividades de aprendizaje están bien diseñadas cuando están fundadas sobre principios de aprendizaje. Yo no planifico actividades sin ton ni son, o planifico actividades según mi criterio o según mi leal entender. Planificamos actividades con criterio didáctico. ¿Cuál es el criterio didáctico? Es lo que se llama principios de aprendizaje. Vale. En el área cognitiva, ¿cuáles son estos principios de aprendizaje? Bueno, pues en el tema lo encontráis los 14 principios de aprendizaje. Van desde abajo de la pirámide hasta arriba. Va subiendo desde lo cognitivo a lo metacognitivo, va complicándose. Y nos describen, y en el tema lo vais, además de leer, vais a hacer actividades de aprendizaje dinámicas que son muy fáciles y comprensibles detrás de cada uno. Porque vamos a ir aprendiendo a diseñar actividades desde el punto de vista didáctico bien elaboradas. Un ejemplo, el primer principio dice, hacer que el alumno participe en actividades que requieren una respuesta activa. Cuando el alumno participa activamente en una actividad, participa oralmente, participa mímica o de cualquier otra forma, oral o escrita, está cumpliendo ese primer requisito, ese primer principio. Otro principio, proporcionar actividades en las cuales el alumno
usa más de un sentido al mismo tiempo. Es la típica actividad que cuando estamos explicando una historia bíblica y usamos, por ejemplo, el franelógrafo o una lámina, el alumno está usando varios sentidos, porque está oyendo la palabra, está oyendo la explicación, pero también está visualizando con los ojos la lámina o la ilustración que nosotros hayamos puesto en la franela o en la lámina. Y así iríamos con cada uno de los 14 principios. 14 principios. Vale. Observen. Lo voy a poner un poquito más grande. Este cuadro, tenemos en azul, aquí arriba, los niveles de aprendizaje del área cognitiva. ¿Lo veis? Conocer, comprender, aplicar, etc. Y debajo hay una serie de verbos, por ejemplo, debajo de conocer aparecen verbos que son definir, describir. ¿Papá? Baja el volumen, antes llama a tu padre. Subrayar, decir, dibujar. ¿Veis los verbos? Bien, estas tablas facilitan mucho a los docentes la redacción de actividades de aprendizaje, porque estos son verbos que están relacionados con cada nivel de aprendizaje. De tal manera que si yo tenía una meta de conocer, los verbos o las actividades de aprendizaje que tenemos que planificar son con estos verbos: definir, decir, dibujar, reconocer, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el alumno reconocerá entre una lista de actitudes aquellas que son manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y nosotros ponemos 14 manifestaciones espirituales. Y el alumno tiene que reconocer cuáles son las 9 manifestaciones del Espíritu Santo y las tiene que reconocer en una lista. Pues si está haciendo esta actividad, estaría cumpliendo con la meta que habíamos diseñado. Si tenemos, como había hermanas que tenían en el nivel de análisis, tienen que coger este tipo de verbos. Con estos verbos planificamos una actividad de aprendizaje para que el alumno, realizando esta actividad, aprenda la meta que hemos diseñado. Pues os voy a poner la tabla al mismo tiempo de la siguiente tarea. La siguiente tarea es una tarea muy dinámica porque es la última también tarea, ¿vale? La última tarea de hoy es planificar una o dos actividades de aprendizaje de la meta que habíamos planteado o de otra, siempre se puede variar. Voy a poner en el chat. Un momento. En el chat. Un momento. Que antes no le di a... Vale. Ancho, ahora me he dado cuenta que la tarea 4 la había leído, pero no la había dado en el chat al intro. Y ahora al poner la 5 he visto que la 4 estaba ahí en el chat. Disculparme, ¿vale? Ya me parecía. Vale, la había escrito, la había copiado, pero no la había dado al intro, entonces no os había llegado. Ahora os ha llegado la 4, pero vamos a hacer también la que vamos a hacer ahora en la 5, ¿va? Planificar una actividad de aprendizaje apoyándote en los verbos de cada nivel. La voy a repetir despacito, porque os voy a dejar la pantalla abierta. Os voy a dejar la pantalla con este cuadro. Es decir, hasta ahora lo que hemos elaborado es una meta cognitiva con un nivel de aprendizaje, de conocer, de comprender, de analizar, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es elaborar actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje nos van a ayudar estos verbos. Si yo tengo una meta de conocerá el Éxodo, pues entonces tengo que
plantear actividades de aprendizaje como definir, describir, dibujará, reconocerá las etapas en el desierto, identificará, indicará. Este tipo de verbos son los que nos indican qué tipo de actividades tenemos que planificar para que esas actividades, desde el punto de vista didáctico, cuando nuestros alumnos la implementen, pues entonces alcancen la meta de la cual habíamos partido. ¿Me explico cuál es la actividad que tenemos que hacer ahora? Según la meta que teníamos antes, plantear una o dos actividades de aprendizaje basándonos en estos verbos, que se vean claramente los verbos, porque un verbo es una acción, actividades. La mayoría de, o sea, todas las editoriales, que cuando ustedes veáis libros de texto, todas tienen actividades, tareas, y todas esas tareas están basadas en metas, y todas estas metas se alcanzan con este tipo de verbos. Cuando las editoriales elaboran las tareas, lo elaboran con este tipo de cuadros. Hay otros tipos de cuadros cognitivos, pero este es muy popular y muy universal, ¿vale? Bueno, pues no os lo voy a quitar para que lo tengáis delante y luego cuando estemos compartiendo os lo quito. Diego, ¿pero has puesto las actividades? La actividad, sí, la he puesto en el chat. La tarea 5. Planificar una actividad de aprendizaje con uno de estos verbos. Perdón, pero no veo la lista. Yo tampoco la veo, ¿eh? Ah, que no lo veis. No estoy compartiendo pantalla. Entonces, ¿qué es lo que estáis viendo? ¿Me estáis viendo a mí? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Ay, señor, disculpadme. Vamos a ver. Me estáis viendo a mí, no estáis viendo los cuadros de verbos, así que estoy yo. Pero en el chat tampoco está la tarea, ¿eh? ¿No? Pues yo no la encuentro. No, en el chat no está. En el chat la puse antes, las 4 y las 5. Cuando le dije, es que se ha ido para atrás. Cuando le dije a Ancho, bueno, la voy a poner otra vez, un poquito más para atrás, la voy a poner otra vez. Bueno, la pongo otra vez. Ah, a ver si la he puesto en vez de para todos, para Olaya a todos. Olaya. A mí sí me sale, pone tarea 4 sobre la meta especificando el nivel de aprendizaje y tarea 5, a mí sí me sale. ¿Sí? Vale, la No, voy a ¿es poner de esa? nuevo a todos. Vale. He puesto la tarea a todos. Vale. Y ya está. Vale. Y ahora voy a poner el cuadro. Vamos a ver. Ah, que yo estoy poniendo el cuadro en mi ordenador, pero no le he dado a compartir pantalla. Compartir. ¿Estáis viendo ahora un cuadro grande en la pantalla o me estáis viendo a mí? Sí, el cuadro. Sí, el cuadro, sí, se el ve cuadro. bien. Sí, ahora sí se ve. sale. Vale, Sí, vale, sí. bueno, Cuadro, entonces, cuadro. Vale, entonces disculparme y voy a brevemente a repasar otra vez cuál es la tarea, porque si no, yo pensaba cuando estaba hablando antes que estabais viendo el cuadro, y resulta que me estabais viendo a mí dando la chapa. Entonces, hasta ahora lo que hemos estado viendo, lo que está aquí en azulito arriba, una meta cognitiva con un nivel de aprendizaje. Antes, Diego, antes sí que se vio el cuadro, yo por lo menos lo vi, este cuadro mientras tú hablabas. ¿Sí? Porque yo aún copié varias columnas. Bueno, lo voy a repasar. Vale. Porque como la mayoría no lo han visto, no sé qué me habrá pasado. Este cuadro sí lo puse brevemente en la infografía cuando estaba dando la teoría, pero luego lo he vuelto a poner en grande, como lo estoy haciendo ahora, y esa parte es la que no le di a compartir para todos, ¿vale? Entonces, teníamos una meta con un nivel de aprendizaje, conocer, comprender, analizar o evaluar. Vale, con esa meta hemos repetido, y es bueno volverlo a recalcar, que nos hacen falta actividades de aprendizaje. Las actividades son verbos, tareas, que tanto las editoriales como nosotros tenemos que plantear para que los alumnos aprendan. ¿De dónde sacamos nosotros la coherencia didáctica para elaborar esas tareas? Pues de este cuadro y de otro tipo. Vaya,
Le he dado a... Es que cuando le doy al ratón no le voy a dar. Por ejemplo, en área de conocer, de la parte izquierda, veis una serie de cuadros que pone definir, describir, subrayar, reconocer, ¿vale? Pues si, por ejemplo, nosotros decimos de esta lista de personajes, reconocer cuáles eran apóstoles de Jesús. Y ahora ponemos una lista de 20 personajes. Cuando el alumno realiza esta tarea de reconocer los apóstoles de Jesús, desde el punto de vista didáctico estará adquiriendo la meta de conocer el nombre de los 12 apóstoles que tuvo Jesús. ¿Me explico ahora cuál es la idea de este cuadro? Es un cuadro que orienta con verbos el tipo de actividades que nosotros tenemos que plantear en el aula de clase para que el alumno, al realizar esas actividades, adquiera la meta. ¿Me explico ahora cuál es la actividad que vosotros tenéis que hacer? Vale, si tenéis, irla haciendo, si tenéis dudas me la vais preguntando. Os voy a dejar el cuadro compartido. Yo tengo una duda. ¿Se podría utilizar, por ejemplo, de varios bloques, distintos verbos? ¿Cuál era tu meta? Como por ejemplo, la mía era la revelación, cómo se revela la revelación de Dios. Vale, pero ve, me estás diciendo el tema, pero no me estás diciendo el nivel de aprendizaje. ¿Te das cuenta por qué decía yo que en la descripción tiene que aparecer las dos cosas? Porque así no me indica... Reconocerá cómo Dios se revela al hombre, Entonces, mi pregunta es si podría ser, por ejemplo, identificar, analizar y valorar. ¿Puedo utilizar? No. Tienen que ser de... Vamos a ir poco a poco. De entrada, reconocer no es uno de los niveles que hemos puesto. ¿Vale? Mira, los niveles son los que pusimos aquí en la pirámide. Vale. ¿Te acuerdas de la pirámide? Conocer, comprender, aplicar, analizar. Estos son los... Estamos yendo poco a poco. Estos son los niveles que tenemos cognitivos. ¿Vale? Con estos niveles que aquí están en la pirámide, ¿vale, hermana? Te lo he puesto aquí arriba ahora de cabecero, como si fuera una percha. Conocer, comprender, aplicar. Estos son el nivel. Si tu meta era de conocer, sí puedes usar este tipo de verbos, como reconocer, pero la meta era conocer. Parece que estamos jugando con las palabras, pero es muy importante. Una es reconocer como una actividad de aprendizaje para conocer algo que estaba descrito en la meta. Gracias. Entonces tiene que haber coherencia entre la percha y los verbos que están debajo de la percha. Si tú pones conocer, no puedes irte ahora a plantear actividades de aprendizaje de análisis, porque entonces niños de infantil, tú le empiezas a decir discriminar entre... ellos se pierden. Distinguir, analizar, no. Aquí tiene que haber coherencia didáctica. ¿Cómo hay coherencia didáctica? Usando este tipo de expresiones, este tipo de verbos, este tipo de actividades de aprendizaje adecuadas a la meta que hayamos planteado con el nivel de aprendizaje según el nivel de alumno. ¿Me explico ahora? Sí. Ahora le tenemos que dar varias vueltas. Estamos en la actividad formativa porque es la mejor forma de darle vueltas en directo, pero cuando vosotros estéis repasando el temario, pues ya estaréis iluminada en cuanto a captar esta idea, no venir de cero y lo captaréis más rápidamente. Pero bueno, ahora también estamos haciendo la tarea. Es difícil. Estos temas al principio son difíciles. Una vez que se le coge el hilo, pues ya
se va cogiendo sintonía. Lo que tiene es que la mayoría de profesores no suelen elaborar actividades, sino que se dedican a implementar las actividades que los libros de texto o otras editoriales elaboran en sus recursos. Y aquí nosotros estamos aprendiendo a elaborar actividades. ¿Que luego podemos copiar cosas de otras editoriales? Sí, pero ya tendremos capacidad didáctica para valorar por nosotros mismos si están bien o no, o si las elegimos o no las queremos elegir, o nosotros las adaptamos curricularmente a nuestro perfil de alumno, porque con esto estamos aprendiendo a hacerlo, ¿vale? Y es un aprendizaje difícil, por eso decimos que todo el tema de planificar es metacognitivo, es difícil. Vale, si os parece podemos ir deliberando y en la misma deliberación vamos construyendo nuestro aprendizaje de estos principios, ¿vale? Yo quería compartir, a ver si yo lo Venga, había arreglado. Jonathan. Vale, vamos a ver. Antes sí. El tema era de la bondad, ¿no? Entonces, he puesto, no sé si está bien, como meta, aplicar la bondad de Dios en la vida personal. Y como actividad, he puesto descubrir los momentos reales donde se puede aplicar la bondad de Dios en nuestras vidas. Vale. Vamos a buscar cuadros y te comento desde el punto de vista didáctico, ¿vale? Vamos a ver, has puesto... Descubrir. Descubrir. Pero el descubrir lo vemos aquí, en la percha 3, ¿la ves? La de aplicar la bondad de Dios a su vida, ¿vale? Entonces, si usa este verbo, descubrir, ¿lo ves aquí, Jonathan? Sí. Entonces, desde el punto de vista didáctico, hay coherencia didáctica, está bien. Si el alumno hace esta actividad, teóricamente estará aplicando la bondad de Dios en su vida. ¿Me explico? Nosotros ahora estamos evaluando desde el punto de vista didáctico. También ya le iremos dando una vuelta para aplicarlo a las clases de enseñanza evangélica, pero estamos aplicando desde el punto de vista didáctico. Entonces está bien. ¿Me explico por qué está bien, Jonathan? Porque hay coherencia. Sí, vamos, había puesto lo de descubrir por el verbo que has puesto y el nivel de aprendizaje que habías puesto, que era de aplicar, que era el tercero, ¿vale? Estupendo. Muy bien. Otra actividad que tengáis. Hola, Diego. Hola, dime, ¿quién eres? Que no te veo. Yo soy Francisco Castro. Dime, Francisco, sí, está. Sí. Vamos a ver, yo puse meta, comprender el nuevo pacto sobre la base del viejo... Ay, perdón, me hice un lío. Comprender el nuevo pacto de Dios con los hombres sobre la base del viejo pacto de Dios con Israel. Sí, vale. Y la actividad de aprendizaje sería distinguir y el viejo pacto, quizás poniendo 3 adjetivos relativos a uno y 3 adjetivos relativos a otro. Vale. Te voy a responder con el cuadro por delante, Francisco, ¿vale? Sí. Porque aquí estamos analizando desde el punto de vista didáctico. Vale. Porque me sale siempre el chico, ¿eh? Vamos a ver, has puesto, Francisco, comprender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sí. Y has puesto el verbo distinguir. En el antiguo pacto se ofrecía un cordero en expiación por nuestros pecados, como tipo del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. En el nuevo pacto, en el antiguo pacto se hacía un sacrificio anual y había que volverlo a redimir todos los años. En el nuevo pacto ya es un sacrificio hecho una única vez y para siempre. Entonces, distinguir, te lo estoy poniendo aquí en amarillito ahora. Vaya, hombre, ¿se ha puesto negro a vosotros también? Sí. Distinguir. Mira, Francisco, ¿ves? Distinguir es una actividad, un verbo dentro del nivel comprender. Entonces, correcto, desde el punto de vista didáctico. ¿Me explico, Francisco? Sí, más o menos lo hice así, sobre esa línea.
Estupendo. Sí, sí, yo sé que lo has hecho bien, pero lo estoy subrayando para ti y para todos, ¿vale? Para que veas en función de qué criterio, que yo no digo está bien o está mal porque me parece que está bien o está mal, sino que digo hay coherencia didáctica o no la hay. ¿Me explico? Ahora, y este comentario es para todos, estamos siguiendo un poco lo de las perchas, pero esto tampoco es tan tasativo, es decir, si Francisco pone una percha, Francisco o cualquiera, una percha de comprender, lo suyo es usar verbos que estén aquí abajo, en la percha de comprender. Ahora podemos usar verbos de la percha izquierda y verbos de la percha derecha, porque están en la zona de aprendizaje próximo. ¿Me explico? Podemos usar verbos de conocer y podemos usar verbos de aplicar, y estaríamos bien aplicando, porque repetimos que nuestra mente tampoco es tan cuadriculada como lo estamos ahora haciendo así. Lo estamos haciendo así para distinguir los procesos de aprendizaje que ocurren en el interior del alumno, que no se ven, porque una mente, tú no puedes coger una lupa para ver cómo aprende, pero más o menos los teóricos de la didáctica nos explican que aprenden así. Ahora, si pones comprender, lo que no nos vamos a ir es a los verbos de síntesis o de evaluación, porque entonces no lo estaríamos haciendo bien desde el punto de vista didáctico. ¿Vale? Venga, ¿algún otro ejemplo, por favor? Que esto es práctico y así surge el aprendizaje también. ¿Alguien que se anime? Sí, yo. Dime, Carolina. Bueno, lo que hemos dicho antes, yo he puesto meta, he puesto representará los milagros de Jesús. No, y luego no, sí. Discúlpame. Es que claro, tenía una duda por eso, porque... En la meta tenéis que describirme el nivel de aprendizaje. Lo que le comenté, el nivel de la... a ver. Sí, ahí iba yo. Iba ahora mismo. Iba a ir a ese punto. No me puedes poner representarme, tienes que poner lo que está aquí arriba, conocer, comprender, aplicar. Ah, vale. Vale, lo que estaba en la pirámide. ¿Te acuerdas lo de la pirámide aquí? Conocer, comprender, tal. Que es lo que aquí en el cuadro este te lo he puesto aquí arriba. Ya el hecho de representar, es una actividad de aprendizaje. Representar un teatro, representar una mímica, representar en un cuadro. Ya son actividades de aprendizaje. ¿Vale? Vale. La meta tiene que ser descrita en conocer, en comprender, en tal. Vale. ¿Explico? Vale. Ok. Gracias. Representar, por cierto, sería de conocer. Aplicación. Ah, vale. A eso me refería. Que yo, o sea, Tienes que poner conocer, tal, y luego como actividad de aprendizaje representará tal y cual. Vale, muy bien. Perfecto. Una cosa es la meta y otra cosa son las actividades de aprendizaje. Son dos cosas complementarias, con las cuales el alumno aprende lo que nuestra intención primaria. Vale, ¿algún otro ejemplo? Está bien que falléis, es decir, estamos aquí para errar, estamos practicando, estamos aprendiendo, aún no habéis leído teóricamente ni el tema. Cuando lo vayáis leyendo verá que le iré cogiendo soltura a estas cositas, ¿vale? ¿Alguien más, por favor? Yo tengo un ejemplo. Yo tenía el tema de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ese era mi tema. El tema, ¿con qué nivel de aprendizaje? ¿Con qué verbo? ¿Con qué? Conocer, comprender. ¿Te acuerdas que hablamos de primaria o secundaria? El tema era... El tema ya lo has dicho, la salida de Israel. Es primaria y infantil. El objetivo. Sí, el pueblo, sí. Conocer la secuencia de la salida del pueblo de Israel hasta que llega al desierto. Y luego, por ejemplo, entre algunas actividades he puesto, por ejemplo, señalar algunas de las plagas que Dios mandó al rey de Egipto por no dejar salir a su pueblo. Amén. Te comparto, ¿vale? O, por ejemplo, también dibujar un elemento característico de una de las plagas. Vale, mira. Es que yo voy, es que como soy de infantil, soy más sí. Tú eres de infantil, pues tienes que plantear cosas de infantil. Conocerá la secuencia histórica de la salida de Israel. ¿Qué tipo de actividades has puesto? Dibujar, identificar las plagas y señalar. ¿Te das cuenta? Estás cogiendo de estos verbos, entonces son actividades adecuadas para tu nivel de infantil.
enumerar. Ana Isabel, lo estás haciendo bien, pero yo Sí. quiero que sepas que lo estás haciendo bien porque te estás basando en el cuadro, que es lo que te va a dar propiedad didáctica, no porque tú te estés inventando las cosas. No, yo es que resulta que cuando estuve opositando para maestra de educación Ya esto lo has visto. infantil, a nosotros nos hace diseñar las actividades. Claro, el tema de los verbos, cada verbo en cada uno de los conceptos, procedimientos y actitudes. Sí. Ya tú estás aprendida, hermana, ya tú estás aprendida. Porque quiero que aprendamos todos los demás. Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión, que sabéis que me gusta ser riguroso al empezar y al finalizar. Y luego nos quedamos voluntariamente en tutoría colectiva, quien quiera. La próxima semana ya os adelanto que tenemos la última actividad formativa y es la más bonita, porque vamos a aprender, si Dios quiere, cómo enseñar las actitudes y valores, que es lo más importante. El amor, el perdón, la misericordia, que es lo principal de nuestra clase. Hoy hemos aprendido cómo aprender las ideas, conceptos, contenidos cognitivos. La próxima semana, cómo aprender a enseñar actitudes y valores. ¿Vale? Pues por favor, un hermano o una hermana que finalice en oración. Gracias, Señor, por poder tener esta clase. Gracias por Diego y todo cómo lo usas para enseñarnos estas herramientas para poder transmitir tu evangelio a nuestros alumnos. Y te pedimos que nos ayudes a tener la mente clara para poder entender bien esto y poder aplicarlo y transmitirlo lo mejor posible. Ayúdanos a estar motivados y a aprovechar bien el tiempo. Y guárdanos en esta noche y en esta semana que está acabando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues